Volvemos aquí, Semana en Vivo. Estamos en el segundo debate con las cabezas de listas para el Senado. Y este segmento lo teníamos planeado con una sorpresa para ustedes, aquí los invitados. Como estamos tan tranquilos y cómodos, ¿no es verdad? Vamos a hacer una pregunta individual. Cada Pacho y yo vamos a hacerle a ustedes una pregunta. Ustedes tendrán 2 minutos para responder. Esa es como la idea, y el que comienza es mi querido Pacho Miranda. María Jimena, quiero hacer una pregunta a la representante Gloria Estela Díaz. El MIRA, desde siempre en su historia de movimiento político, ha sido caracterizado por ser una bancada juiciosa, legislativamente y muy disciplinada. Sin embargo, se encuentra en estos momentos en una situación muy polémica, donde la líder espiritual del movimiento está siendo investigada por varios delitos, que además también ciertas conductas que involucran a otros miembros de la bancada, como el senador Carlos Baena, por ejemplo, y otra serie de candidatos. Yo quería preguntarle, y para la audiencia también de Semana en Vivo, ¿qué respuesta tiene usted ante esa situación y cómo decir a los colombianos que recuperen la confianza en una bancada juiciosa que se encuentra en estos momentos en la mira de las autoridades y en la mira de este escándalo, doctora Gloria Estela? Bueno, Francisco, empezar por decir que todo esto obedece a una campaña de desprestigio, a una persecución política que se inicia desde unas personas que tienen un ánimo de venganza contra una persona, que es la doctora María Luisa Piraquive. Luego confluye el tema del movimiento político y un tema familiar, y hacen una mezcla de todo. Quiero que todos los colombianos sepan que ese video que fue presentado a través de los medios de comunicación fue sustraído de manera ilegal de una reunión de una organización religiosa y era privado. Y además de que fue sustraído de manera ilegal, fue editado. Y también quiero decirle a todos los televidentes, a todos los colombianos, que resulta muy injusto que de esa campaña de difamación, de desinformación y de persecución no solamente política, sino también religiosa, como la hemos sentido, un matoneo y un bullying que hicieron contra un partido político que, como usted bien lo dice, durante 14 años lo único que ha hecho es dar señales de independencia, de transparencia, de coherencia. ¿Qué es lo malo que ha hecho Mira? Yo le pregunto a los colombianos, y que sean los colombianos los que nos pongan en la silla eléctrica o nos absuelvan. Haber legislado durante 14 años para el beneficio de los colombianos, haber sacado adelante una ley como la de conductores ebrios para salvar vidas, haber logrado que 12 millones de conductores no tengan por qué pagar por el cambio de la sustitución de las licencias de conducción porque la ley dice que es gratis, haber logrado que 3.5 millones de niñas reciban gratis la vacuna contra el virus del papiloma humano, que es el que produce el cáncer de cuello uterino, primera causa de muerte de las mujeres en Colombia. Haber logrado que seamos nosotros los autores de la ley antidiscriminación, que los colombianos no tengan que pagar el cargo fijo en el servicio de energía. Me quedaría aquí toda la noche hablando de las leyes. ¿Eso es lo malo? ¿Es malo no tener escándalos por parapolítica? ¿Es malo no tener escándalos por farpolítica? ¿Es malo no estar involucrado en el carrusel de la mermelada? ¿Es malo haber sido independientes? ¿Es malo haber sido coherentes? ¿Haberle dado participación efectiva y real a la mujer? Yo no lo encuentro. Yo no lo encuentro, y por eso digo, las cosas se tienen que aclarar. Las autoridades ya se empezaron a pronunciar y serán los jueces de la República los que nos den la absolución. Yo lamento que este montaje se haya hecho en plena campaña electoral, porque el único fin era destruirnos. Estoy también absolutamente convencida que vamos a lograr el resultado porque hemos encontrado solidaridad a la gente. Pero gracias por hacerme esta pregunta, porque yo sí quiero que sean los colombianos los que nos juzguen. Bueno. Ahora me toca mi turno y se lo voy a hacer al senador Gerlain. Senador Gerlain, usted acaba de decir en el segmento anterior que la frase del general que acaba de salir de su puesto, del general Barrero, es una frase desafortunada. Decir lo que dijo, con esos términos que utilizó, utilizando palabras como mafia, ¿no?, para referirse a la justicia. ¿Usted considera que esa frase es mucho más que indecorosa? Si bien la entiendo. Pero le recuerdo que usted hizo una frase peor, que es aquella frase que todavía nos sorprende a muchos colombianos, que la haya pronunciado un senador, que es la del sexo experimental.
entre homosexuales. Me imaginé que no me iba a es preguntar lo mismo, senador. No, es que me sorprendió porque usted dice que es indecorosa la frase No, del no, general Gallego, pero la es suya lo mismo, no lo era también. No es lo mismo ni se escribe igual. Sí. Porque cuando el general Barrera intervino se refería a un subalterno. Él era el superior, el otro era un subalterno. Ambos eran miembros de las fuerzas militares. Yo no tenía superior. No, pero usted es un senador. Sí, claro. Y además, un senador que respeta la Constitución, que respeta la ley, que tiene aprecio por la Biblia y que sabía de lo que estaba hablando y que he asumido la responsabilidad completa por mis palabras. Sí. Al Twitter de mi casa han llegado mensajes tan agradables como este. Usted no debe pertenecer a la especie humana. Pero lo que yo dije es compartido por medio mundo. En la Unión Soviética, en la Rusia presente, Pues lo que dijo el hay general leyes Barrera que también. descalifican hasta la publicidad que guarda relación con la homosexualidad. Yo no tengo nada contra los homosexuales. Eso se lo he dicho en repetidas oportunidades. Yo no tengo nada contra la persona de un homosexual. Pero estoy en total, absoluto, frontal y completo desacuerdo con los matrimonios gay. No me seducen, no me interesan. Los estimo contrarios con la naturaleza. Los estimo contrarios con mis principios religiosos. Los estimo contrarios al texto de la Constitución que dice que una familia debe estar compuesta por un hombre y por una mujer. Yo sé que me he ganado innúmeras adversidades, pero no tengo por qué recoger mi dicho porque lo encuentro concorde con mi conciencia. ¿Y no le parece que una cosa es decir eso y otra cosa es decir que es el sexo entre los hombres es excremental? ¿Y usted qué cree que es? No, yo soy la que hago las preguntas. Yo recuerdo en el aeropuerto de Bogotá, un amigo médico muy importante me dijo a mí: oye Roberto, yo no sé si acertaste políticamente con la frasecita, pero me parece que fisiológicamente es inobjetable. Bueno, creo que... Es mi turno para el doctor Antonio Navarro Wolf. La varilla. Esta es la pregunta de la varilla. Pero yo vi que usted estaba en desacuerdo con lo que dijo alguien. Vi ahí una frase, una cara, de pronto. A ver, joven. Miranda. Doctor Navarro, usted ha estado en la política colombiana ya por más de 20 años, de 22 años, en diferentes movimientos de tercería, Polo Democrático, Independiente, Alianza Democrática M19, progresistas, y hace varios meses, en septiembre pasado, la fusión que dio lugar a la Alianza Verde. Pero uno ve a la Alianza Verde, doctor Antonio Navarro, y la ve partida, la ve con diferentes tendencias. Figuras como Antanas Mockus no se encuentran ya, que fueron originarios de una rama de ese partido, ya no se encuentran dentro del partido. Hay ramas peñalosistas, hay ramas petristas, los propios petristas no se ponen de acuerdo. ¿Está pegado con babas ese partido, doctor Navarro? Está empezando. Yo creo que la diversidad es esencial en política. Alguien decía, cuando uno es pequeño es puro, tasto de belleza rara, pero nunca va a poder perecer. Si uno crece, va a haber diversidad. Y el manejo de la diversidad es el reto. Allá veo que se ríe Gloria Estela, ella es pequeña, pura y casta. Pero nunca van a llegar a gobernar este país. No es cierto, doctor. Bueno, excúseme, pero usted, ahora hablo yo. Sí. Dígame, ya se sonríe y le hago una referencia. Pero nunca va a llegar un movimiento pequeño a tener el tamaño sin volverse diverso. El manejo de la diversidad es la complejidad. Creo que la Alianza Verde está empezando y tenemos que manejar los temas que nos trae la diversidad. Pero estoy convencido que solamente si somos diversos vamos a tener el tamaño suficiente para hacer lo que no ha pasado en Colombia. Y es que una fuerza alternativa llegue por fin a gobernar este país, como ha sido en todos los países de Sudamérica. Faltamos nosotros. De manera que sí, hay problemas en el manejo de la diversidad, tendremos que manejarlos con inteligencia, con tino, con capacidad, pero esa diversidad nos garantiza la opción de llegar más temprano que tarde a gobernar a Colombia. Quería hacerle una contrapregunta muy corta. Uno de los retos de esa diversidad tiene que ver con las elecciones presidenciales de la primera vuelta. Sí. Digamos que el 9 de marzo en la consulta interna verde
el candidato Enrique Peñalosa, que se encuentra en estos momentos en una disidencia minoritaria de su partido, gana esa consulta, sí, que no es una hipótesis descabellada porque en las encuestas lo muestran favorable. ¿Usted votaría por Enrique Peñalosa a la presidencia de la República? Nosotros no vamos a votar en la consulta. No vamos a votar, no nos compromete la consulta. Fue una decisión que se tomó antes de la fusión. El Congreso de los Verdes tomó la decisión de esa consulta, no la concertó con nosotros. No vamos a participar en esa consulta y esperamos para definir qué vamos a hacer en el tema presidencial a que pase el 9 de marzo. Bueno, esto sí es una noticia. Bueno, eso no lo sabíamos. Luis Ebelis, usted pertenece a un movimiento que ha sido fundado por uno de los líderes indígenas más importantes y que realmente ha hecho una trayectoria muy interesante, Feliciano Valencia, que comenzó en el polo, se fue, o no comenzó en el polo, sí comenzó en el polo, después montó su alianza social indígena, no le fue tan bien y ahora anda en una decisión distinta, que es: voy a hacer este movimiento distinto, y usted forma parte de eso. ¿Por qué se salieron del polo primero? ¿Cómo fue esa experiencia con la ASI, en donde pues terminaron personas como Mockus, como el propio Fajardo, trabajando con ustedes los indígenas? Cuéntenos. Primero, ¿por qué pasó esa...? Primero, pues en términos generales, nosotros no hemos sido del polo democrático. Pero Feliciano sí. Personas como Feliciano y otros sí. Y en el marco de la diversidad, los indígenas pueden hacer parte de cualquier movimiento político. Lo que se espera es que los indígenas en su conjunto, los que hacen parte de una organización, actúen en coherencia con los mandatos de nuestra organización. Nosotros... la Organización Nacional Indígena como tal hace unos 16 años no participa propiamente en política. Se crearon unos partidos como la Alianza Social Indígena, que recogía mucha de la gente que hace parte de la ONIC, pero no está bajo la orientación propiamente de la ONIC, porque respondía a las directrices de la Alianza Social Indígena con su propio estatuto, su propia directiva. Nosotros, la ONID hace un análisis, y es que la Alianza Social Indígena en un momento dado hace una discusión y decide cambiar de nombre indígena por independiente. A nosotros, mucha gente nuestra considera que eso no está bien, porque para algunas de estas personas lo indígena como que cierra, limita, y nosotros creemos que no. Desde lo indígena se puede construir país, se puede pensar en la diversidad, se puede pensar en un buen gobierno, en generar institucionalidad. Y por eso hemos creado Movimiento Alternativo Indígena y Social como un instrumento político que busca consolidarse hacia el futuro, con el acompañamiento de las organizaciones que hacen parte de la ONIC, a fin de tener, en esta vez, congresistas, pero no solo pensar en los congresistas, sino en las elecciones locales y regionales, porque también tenemos que tener una perspectiva de poder. No basta con el ejercicio de la reivindicación, de las movilizaciones, sino que hay que participar de las institucionalidades democráticas de este país. ¿Y su experiencia con Mockus, o sea, la experiencia que han tenido ustedes con Mockus y con otras personas que entraron con ustedes? Bueno, yo no puedo calificar ahora esa experiencia. Lo que sí a mí me preocupa es que mucha gente que entró precisamente en el movimiento indígena luego haya planteado que se quite lo indígena. Creemos que la impronta, el pensamiento propio, el espíritu indígena en un instrumento político construido de nosotros no puede desaparecer, porque es lo que le da identidad, ¿sí? Entonces me parece que hay unas lecturas de algunas personas un poco todavía excluyente, de considerar que lo indígena es atrasado y que no genera condiciones para repensar y rehacer este país. Muy bien, entonces ahora pasamos a otra parte del debate que también es un poco sorpresa, ¿no es verdad, Pacho? Sí. Es, cada uno se va a preguntar, sabemos cuáles son las parejas, ahorita me las dicen, cada uno le va a hacer una pregunta a
a la persona que tiene enfrente, no sabemos cuáles son las parejas, Luis Evelis a Gerlain. Primero al senador Gerlain y Gloria Estela Díaz a el doctor Navarro Wolf. Entonces, la pregunta que usted quiera, Luis Evelis, que le haga aquí al senador Gerlain. Doctor Gerlain, ¿usted considera que el Congreso de la República ha legislado suficientemente en reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de este país? Yo creo que el Congreso de Colombia ha legislado sobre temas importantísimos. Y pienso que las veces que el tema de la legislación o de la organización indígena ha llegado a la consideración de la plenaria o de la comisión, el Congreso se ha pronunciado favorablemente. A mí me parece que los indígenas no deberían tener quejas del Congreso de Colombia. Siempre hemos estado allí presentes dándole la mano, respetando su autonomía, estimulando su identidad. Nosotros no hemos tenido posiciones adversas con la representación indígena, que además interviene con muchísima frecuencia, interviene muy a fondo. Tanto que a veces le parece a uno que quisieran regresar al 12 de octubre de 1492. Eso no es fácil, pero los indígenas han tenido una respuesta cordial, amable, fraterna del Congreso colombiano. ¿Cómo se explica que si el Congreso ha emitido tantas leyes favorables a los indígenas hoy, más de 30 pueblos indígenas están en riesgo de exterminio, dicho por el auto 04 de la Corte Constitucional? Yo lamento muchísimo que haya 30 pueblos indígenas en peligro de exterminio, pero hasta donde mis conocimientos alcanzan, no hay, el Congreso no maneja la fuerza pública, no maneja fuerza. Probablemente esa sea su gran debilidad, su ausencia de capacidad de retaliación. La capacidad de hacer daño, la capacidad de eliminar a la gente, la capacidad de maltratar a 30 pueblos indígenas no reside ni en el Senado ni en la Cámara. A mí me parece que ese daño lo pueden hacer quienes tengan las armas, legal o ilegalmente, pero quienes tengan las armas. El exterminio no se lo adjudique a quienes apenas tenemos de cuando en cuando la palabra. Gloria Estela Díaz, Antonio Navarro. Doctor Navarro, usted como constituyente, como un gestor de la Constitución de 1991, quiero preguntarle, en este escándalo mediático que se ha generado en torno al movimiento político Mira, ¿cree usted que se ha respetado la libertad de cultos como quedó inmersa en la Constitución? ¿Y no cree usted que estamos haciendo una apología al odio? Bueno, lo que se ha aprendido de qué es lo que es noticia, infortunadamente es que lo que es noticia son las malas noticias. Lo que vende es la mala noticia. En general la buena noticia no atrae a nadie. Por eso las noticias son los hechos de sangre, las dificultades, los problemas, los escándalos. Y claro, yo sí creo que se ha dimensionado de manera, digamos, exagerada las dificultades en las declaraciones que yo creo que fueron infortunadas, por lo menos lo que conocimos los colombianos, de la señora Piraquive. Yo tengo una muy buena, digamos, imagen personal de Alejandra Moreno Piraquive, por ejemplo, porque fue mi compañera en el Senado durante 4 años y tengo mucho respeto por el trabajo que hacía, por la seriedad como afrontaba los temas, y por eso, pues, siento mucho que haya habido. Yo creo que es cierto, una frase que usted dice, de algún modo un matoneo contra ustedes, pero también debo decir que considero que si fue sacada de contexto, pues habrá que ver cuál es el contexto general, pero que no está bien ir a ponerle, digamos, limitaciones a alguien que se ha superado pese a problemas físicos o pese a dificultades. Hay unos chistes de mala, yo digo de mala índole que andan por Twitter, ¿no? Navarro diciendo una grosería porque
No, pero yo sí creo que... Doctor Navarro, y la libertad de cultos. Sí, bueno, no, la libertad de culto, lo que pasa es que yo no creo que sea bueno mezclar la política con la religión. A mí me parece que es bueno separarlas, son dos dimensiones distintas de la libertad del ser humano. Pero déjeme decirle de todas maneras que yo creo que quienes tenemos limitaciones, por cualquier circunstancia de la vida, somos capaces de hacer muy bien el proceso de proponer y de difundir una idea de la naturaleza que sea. Sí, doctor Roberto Gerlain le pregunta a Luis Evelis. Yo le voy a hacer la misma pregunta, pero a la inversa. Muy bien. ¿Usted cree que el Congreso se ha portado correctamente con la etnia indígena? En algunas cosas creo que sí. Creo que hay una legislación importante en Colombia. Lo que me preocupa es que muchas veces no hay recursos suficientes, no hay presupuesto suficiente para garantizar el goce efectivo de los derechos de los pueblos indígenas. Y aunque está dicho que el Congreso no es responsable, la institucionalidad del Estado opera en complementariedad. El Congreso es el que legisla, el Congreso asigna presupuesto. Y en ese sentido creo que falta una actitud más proactiva, mucho más decidida, en orden a garantizar presupuesto para la compra y dotación de tierra para los indígenas que no la tienen, para la protección de esos pueblos que están en riesgo de exterminio, no solo por el conflicto armado, sino por el abandono mismo del Estado, por el modelo de desarrollo, porque se desarrollan proyectos en sus territorios sin consulta. Y algunas de esas cosas son responsabilidad también de los congresistas. Hay un umbral del 3%, que es un reto complejo para las fuerzas políticas que no son muy grandes. ¿Cómo van a afrontar ustedes el paso de ese umbral del 3% en las elecciones de Senado y Cámara que vienen ahora el 9 de marzo? Bueno, con el trabajo que hemos hecho durante estos 14 años, los colombianos son testigos de todo lo que el movimiento político Mira ha hecho. Y yo quiero decirle, doctor Navarro, que incluso los resultados que hemos presentado, nuestras posiciones, y para darle respuesta a usted cómo lo vamos a superar, y en una pregunta que le hacían a usted, o que usted mismo decía de la diversidad y que el movimiento siendo pequeño nunca podría gobernar, yo creo que eso es lo que Colombia está esperando, que haya opciones diferentes, que haya posibilidades que no rayen con lo tradicional, porque la gente está cansada. Yo creo que si bien es cierto el reto es muy difícil, hemos logrado un posicionamiento, una visibilización y un reconocimiento. El colombiano sabe cómo lo hemos hecho, y yo pienso que a nosotros los colombianos nos van a dar el favor electoral, y después de que superemos el umbral el 9 de marzo, las cosas para el movimiento político Mira van a ser diferentes, porque somos la tercera fuerza política en Colombia en antigüedad, y eso la gente también lo ha valorado. Bueno, ¿hay alguien que quiera hacer alguna acotación? ¿Al decir algo más? ¿Qué pasaría si no consiguen el 3%? No, nosotros estamos absolutamente convencidos de que lo conseguimos. La fuerza es muy grande, doctor Navarro. En caso tal de que no conseguirlo bajo su hipótesis, yo creo que los que perderían serían los colombianos. Pacho, yo creo que ya estamos al final de este debate. ¿Qué más podíamos decir? Creo que nos faltan nada. Sí, estamos en poco tiempo. Segundos. Agradecer a nuestra audiencia el habernos convertido en estos dos debates en tendencia en el Twitter para poder transmitir toda esta discusión en las aulas virtuales y en el internet con el hashtag Elecciones Colombia. Gracias a los que nos acompañaron estas dos noches, María Jimena, y a los candidatos aquí presentes y a aquellos que nos acompañaron hace 8 días, porque la claridad de ideas para este Congreso que va a ser elegido en el 2014, pues es importante para tomar una mejor decisión, una decisión más acertada, María Jimena. Sí, yo también creo que ha sido un ejercicio interesante. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y los espero de pronto en otra oportunidad. Uno nunca sabe qué nos depara el destino ni la política. Después de que ganemos, nos vuelven a invitar. Después de que ganemos, después los invitamos acá, sí, señor. Muchas gracias. A ustedes los espero con otro tema de interés nacional la próxima semana, y muy buenas noches. Y hasta pronto.